Muy buena noche. El Señor les bendiga, mi amada audiencia. Esta noche estamos una vez más reunidos, mi hermano pastor David Moreno. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Vino Nuevo y estamos en la segunda parte del tema, la oración. La vez pasada realizamos la otra grabación y espero que la hayan visto y que haya sido de bendición para ustedes. En este tema vamos a extender un poquito más el tema y espero que sea de bendición también para ustedes y que se lo disfruten, hermanos. Les presento al hermano David. Gloria a Dios, un placer saludarles. Soy el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Y como dice la hermana, estuvimos hablando sobre el modelo de la oración. Amén. Ahora nos vamos a enfocar más en los tipos de oraciones que hay. Estuvimos hablando de que hay un Padre que es santificado, que tenemos que santificarnos, que se haga su voluntad, que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Estuvimos hablando sobre el modelo en el capítulo 6 de Mateo. Ahora vamos a enfocarnos más en los tipos de oraciones que hay. Porque hay oraciones, hermanas, por ejemplo, hay oraciones en momentos difíciles. Hay oraciones de paz. Yo no puedo hacer la misma oración de paz como cuando usted está pasando por tribulación. O sea, son diferentes tipos de oraciones, ¿no? Amén. Y yo sé que usted trae unos ciertos tipos de oraciones ahí. Me gustaría que nos explicara, hermana, sobre los tipos de oraciones. Bueno, traigo por ejemplo el primer tipo, que sería la oración de petición. Petición, ¿verdad? algo Pues, que es muy común, ¿no? Sí, que es realmente para lo que la mayoría de las personas usamos la oración, que es para pedir. Ajá. Como la misma palabra lo dice, es solicitarle algo a Dios o pedirle que haga algo a favor nuestro, ¿verdad? Sí, correcto. Es pedir, ¿tiene algo otro ahí más? Amén. Tengo también lo que es la oración de rogativa. Ajá, rogativa. Que esto es el caso aquel en el que nos agarramos y le empezamos a pedir y a pedir y a pedir al Señor lo mismo, creyendo que quizás el Señor no nos ha escuchado, ¿verdad? Ajá. Porque realmente el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos mucho antes de que se lo digamos. Correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a pedirle al esperar. Señor y confiar antes que todo en Él. Y lo más importante, mi amado hermano, aprender a aceptar la voluntad de Dios. Porque si estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, es lo mismo, porque el Señor ya lo sabe lo que estamos necesitando y no le vamos a cambiar lo que es la voluntad de Él, ¿verdad? Simplemente creer que Dios ya Confiar. nos escuchó, ¿no? No es malo que sigamos pidiendo, pero Sí. no creyendo de que a lo mejor Dios se le olvidó. Dios no se le Exactamente. olvidó, ¿no? Pues insistimos, hermano, Sí. insistimos e insistimos. Y la otra para mí que es muy importante, que es acción de dar gracias. Acción de Y gracias. que Yo creo que esas realmente- oraciones son las que menos se hacen, hermano. Amén. Es triste, es muy triste y lamentable, porque tenemos tantas cosas por qué darle gracias al Señor, mi amado hermano. Desde el simple hecho de que usted amanece el día y usted abre sus ojos, ya es un simple hecho para estar agradecidos con el Señor. Muchas personas probablemente ya no tuvieron esa oportunidad y tenemos que aprender a ser agradecidos y a demostrárselo al Señor, ¿verdad? Porque cuando usted está agradecido con una persona, ¿qué es lo que hace? Lo demuestra, que le manda flores o que le manda un regalito. Entonces, ¿cómo no con nuestro Creador? Tenemos que aprender a abrirle nuestro corazón, a demostrarle que estamos agradecidos por todo lo que hace por nosotros. Probablemente usted no lo ve, no lo nota, pero realmente créamelo, son muchísimos los motivos para estar agradecidos con el Señor. Yo creo que la simple razón, hermana, es tener vida. Tal vez no podemos tener un carro, una casa, bienes alrededor de nosotros, pero tenemos vida, tenemos salud. Y empezando por ahí, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Correcto. Porque hay gente que tiene, discúlpenme, tiene dinero, pero, No por tiene ejemplo, salud. está el científico hermana, que no me acuerdo cómo se llama, que anda en silla de rueda, un hombre que según muy conocedor, con mucho dinero, pero tiene muchos impedimentos. Amén. Usted y yo, hermana, tenemos que ser agradecidos a Dios. ¿Usted quería decir algo? Amén. Me viene a la mente cuando Ana, ¿se acuerdan que la acusaron de que estaba borracha? Correcto. Porque pues en su corazón ella tenía el deseo de tener un hijo, porque la otra esposa del esposo Cana. sí, le daba hijos al hombre y se burlaba de ella. Entonces ella para ella, cuando ella fue al templo ese día y la tacharon de borracha, ella fue y le presentó todo su corazón al Señor. Y el Señor se conmovió y le concedió su hijo. Y de ahí llega ella y le dice una oración que está en 1 Samuel 2:1 y le dice: en ti, Señor, mi corazón se regocija,
Primeramente ella estaba contenta, agradecida por lo que el Señor le había concedido, ¿verdad? En tu nombre, dice, mi fuerza es mayor ahora. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay veces que nosotros tenemos muchas clases de oraciones, pero yo creo que la oración de gracias se nos olvida. Amén. Y Es algo tenemos que que dejamos a un aprender, lado. es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Sí. A mí me viene a la mente cuando el Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos, mi hermano. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Sí, imagínense, fueron 10 y solo regresó uno. Amén. En el libro de Proverbios, no me acuerdo si el capítulo 30 o capítulo 31, dice que nosotros somos como la ligosa. Que en Guatemala, ¿cómo le dicen? Babosa. Babosa. Dice que solo es de dame, dame y dame. O sea, la ligosa se le prende a uno y le saca sangre, le saca. Entonces nosotros somos como la oración de la ligosa, la babosa, en inglés la lynch, creo que le dicen, que solo es de dame, 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 dame. Okay. ¿Cuántas oraciones habrán en las iglesias, hermanas, de dame, dame esto, dame aquello, dame esto otro? Pero, ¿y aquella oración donde te doy gracias, Señor? Te agradezco, Padre, por lo que tú has hecho. Me gustaría, hermana, ver alguna de oraciones de súplicas. Y para eso me gustaría ir al libro de los Salmos, porque las súplicas están algo que era muy común para David. David era un hombre que vivía en constante guerra, en constante problema por su estilo de vida, era un rey. Y vamos a ver entonces el Salmo capítulo 4, verso 1. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Después vamos a tener el capítulo 5, el verso 8. Pero ¿qué dice el capítulo 4, verso 1? ¿No? Amén. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Un hombre que estaba en una necesidad y estaba Amén. suplicando, escúchame, Señor, por favor. Ahora en el capítulo 5, Pero verso aquí 8. escuchamos que dice, cuando clamo, hermano. Cuando clamo. Entonces, clamar no es solo una repetitiva oración. Ya cuando hablamos de clamor ya es algo con más énfasis, ¿verdad? Más énfasis. Con más, Con ¿cómo dice usted? Súplicas. Súplicas, ajá. 5:8, por favor, hermano. La Biblia habla de que no hagamos nosotros repetitivas oraciones. A veces nosotros le hacemos a Dios repetitivas oraciones. Y me llama la atención que un amigo me dice una vez, fíjate, me dice que el sacerdote de mi pueblo le compró una oración a mi mamá, porque le gustó la oración que mi mamá había hecho. La oración no es un componente de ¿cómo se llama? De palabras. Es algo que sale del corazón. Y aquí está un hombre suplicando desde lo más íntimo. A ver, hermana, ¿cómo dice ahí? Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Gloria a Dios. O sea, era un hombre que estaba totalmente pidiéndole que Dios le enderezara todo lo que había en su camino. La oración no es una repetición. Me gustaría que volviéramos a Mateo capítulo 6, versos 6 y 7. Una vez me invitaron a una oración y una hermana se puso a orar y repetía el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. La hermana se lo sabía todo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y seguía orando de todo el y cuando lo terminaba lo volví a repetir. Entonces, a veces estamos cayendo entonces en lo mismo que estábamos tal vez en el catolicismo, repitiendo oraciones. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Dios en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que porque su palabrería serán oídos. Hay gente que habla bonito, impresiona. Una vez mi suegra se fue de narices, le impresionó cómo oró un señor y me dice, viera David, qué bonito ora este hombre, qué bonito, me dice.
A los días ella estaba tan impresionada, este hombre le llamó que si le prestaban dinero, le prestó ella $40, creo yo. Pues ella dijo, este es un hombre espiritual, porque le impresionó su oración. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el hombre se le desapareció. Le digo, bueno, ¿dónde están las bonitas oraciones que este hombre hacía? Hermana, usted tal vez puede oír gente que habla con unas palabras bien acomodadas, pero hay gente, hermana, que no puede ni orar, pero está entregando su corazón. Amén. Hay gente que lo que hace es llorarle a Dios y ahí están derramando sus lágrimas. Yo veo una mujer que le fue a adorar a Dios, que le lavaba los pies a Jesucristo. Entonces la oración no son repetitivas palabras o palabras compuestas o oraciones que usted encuentre en Google o oraciones que usted compre un libro, porque hay gente que ha comprado que la oración de fulano y han hecho hasta libros de la oración de sutano. Para cada situación. Para cada situación. Tienen una oración. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos tienen oraciones que ellos hacen. Les ven en el libro de esas oraciones. Hermana, la oración es algo que sale de la necesidad que está en el corazón. Amén. Si hay agradecimiento, vamos a orar agradecimiento. Amén. Si hay necesidad, vamos a orar conforme a la necesidad. Me gustaría que fuéramos también ahí al libro de los Salmos, ahí donde está el capítulo 6, verso 4, hermana. Y también vamos a ir al capítulo 7, verso 1. Hablando siempre de las oraciones de súplica. Capítulo 6, verso 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Oiga, hermana, esta súplica es por la misericordia de Dios. Nosotros no convencemos a Dios, ni Dios va a cambiar de idea porque yo sea el pastor o porque salimos en el programa de Torre Fuerte. Vamos a impresionar al Señor. Vamos a impresionar a Dios. O sea, es por la misericordia de Dios. Así es. En el capítulo 7, entonces, verso 1, hermana, de ahí de los Salmos, verso 1, ¿qué dice? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Oiga, en ti he confiado, sálvame. David dice, yo pongo mi confianza en ti. Yo sé que tú me vas a salvar. Amén. Entonces, nosotros vemos que hay oraciones de diferentes tipos. La Biblia, hermana, revela muchos tipos de oraciones, pero nos da un ejemplo, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice que hagan rogativas oraciones, o sea, siempre las oraciones tienen que estar presentes en un cristiano todo el tiempo. Capítulo 2, verso 1, ¿qué dice? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto, la palabra exhortar no es que está regañando, llama la atención. Está llamando la atención a que se haga esto. Amén. El apóstol Animándolos. Pablo. Animándolos a que Amén. se hagan rogativas oraciones. ¿Y qué más dice? Peticiones. Y acciones de gracias. Ok, entonces aquí cubre todos esos tipos de oraciones. Mire, de Amén. peticiones, de acciones de gracias. Y todos los hombres tenemos eso. Y rogativas, haciéndole rogativas a Dios. Entonces, nosotros cuando nos presentamos tenemos que presentarnos a Dios ante estas rogativas que tenemos nosotros delante de Dios. Hay oraciones de fe. En el momento usted tiene fe que van a suceder las cosas. Usted no debe de perder la fe cuando esté orando. Abraham era un hombre de fe, no perdía su fe, aunque las cosas no venían en ese momento. Me gustaría que fuéramos a Santiago, capítulo 5, verso 15. Santiago 5, verso 15, yo le insto a usted, hermano, que nos mira. La oración es algo vital para un cristiano. Si a usted no le gusta orar, es algo que realmente vitamina a un cristiano. La palabra, la oración tiene que ir de la mano. Pero la oración no es para impresionar a nadie. La hermana leyó que es dentro en tu aposento. O sea, las mejores oraciones están cuando usted está sola con Dios. Se oye bien bonito cuando usted y yo estamos en la iglesia y oramos, gritamos, a veces la gente grita y todo eso, pero ¿sabe qué? A veces eso puede ser emocionalismo. A veces puede ser eso nomás solo para impresionar a las personas, pero nuestra verdadera rogativa y oraciones están en los secretos de nosotros, pidiéndole a Dios. Nos pasa como aquella gente que lleva la Biblia solo en la iglesia, pero en sus casas no leen la palabra de Dios. Entonces,
lo mismo está sucediendo con mucha gente. Mucha gente ora en las iglesias y por eso deberían de ir a la iglesia todos los días, porque si quieren la iglesia oran, pero el problema es de que en sus casas no oran. Entonces yo le invito a usted, haga rogativas oraciones, pídale al Señor lo que realmente está pasando. Si usted está pasando por un problema, yo le voy a suplicar, no confíe en el hombre. Dios es el que va a hacer el milagro, Dios es el que le va a traer su petición, pero usted espere en Dios y sígale siéndole fiel a Dios. Ahora, pregúntese usted, ¿está bien con el Señor? Porque si usted no está bien con el Señor, entonces primero póngase de acuerdo con el Señor, haga bien las cosas y después piénsele a pedir al Señor. Que a veces queremos que Dios nos haga a nosotros lo que nosotros necesitamos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo con nuestro Señor. Hermano, tenemos ahí entonces Santiago, ¿va? 5:15. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, hermana, es cuando uno ora por un enfermo y entonces uno tiene fe que aquella persona va a sanar. Amén. Entonces uno siempre que ora por alguien, uno tiene confiado que Dios lo va a hacer. Y si hay alguna clase de enfermedad o sea pecado, entonces Dios lo va a perdonar, ¿verdad? Entonces son oraciones de fe. También nos habla en Marcos capítulo 9, verso 23. Es importante que nosotros entendamos de que la fe no es un capricho. Hemos estado hablando en programas anteriores. La fe no es un capricho. La fe no es algo que usted se le ocurrió. La fe está dentro de la voluntad de Dios también. Abraham era un hombre de fe. Yo si oro por alguien, yo tengo fe. Ahora, puede sanar en el instante, puede sanar después, o tal vez no puede sanar. Eso no quiere decir de que nosotros no tenemos fe. Cada vez que oramos, tenemos que tener fe para orar. Capítulo 9, verso 23 de Marcos. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tenemos que tener entonces fe, creer es Amén. creerle a Dios que para Él no hay nada imposible. Jamás Dios pues, puede dejarnos a medias a nosotros. La oración de acuerdo, también conocida como la oración, hermana, le diré la oración de adoración. Aquella adoración que estuvo hablando usted al principio, donde parecida a la acción de gracias. Amén. Pero hay una oración donde nosotros tenemos que adorar a Dios. En nuestras oraciones a veces siempre empezamos con dame, Señor, pero no halagamos a Dios. Amén. Como aquella persona, hermana, que está quizás casada, nunca halaga a su marido o nunca halaga a su... Nunca elogia uno al otro. Entonces no elogiamos a Dios por su grandeza. Mire David. David elogiaba a Dios por sus grandezas, por sus maravillas, por todo lo que él era. Entonces nosotros tenemos que halagar, elogiarlo a Dios por lo que Él es. Pero si no está eso en nuestro corazón, pues difícil también decirle a Dios que ¿Cuál lo cree quiera. usted que va a ser entonces más de las oraciones más difíciles en la iglesia? ¿La de dar agradecimiento, la de agradecimiento o la de adoración? Ay, hermana, no O sea, sé. taco a taco, ¿verdad? Sí, yo creo que van ahí de la mano de la adoración y el... Porque en la iglesia estamos confundidos, hermano, que la adoración es pensarle a cantar a Dios. Pero la adoración es demostrarle lo maravilloso y lo excelente que Dios es. Y por eso no podemos nosotros a veces entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios... Para esto me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. Ahí en los Hechos vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Es importante que nosotros adoremos, le demos al Señor lo mejor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hechos 13. Hechos 13, 2 al 3. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, esta es una de las adoraciones que ellos pedían la voluntad. Empezaron a adorar a Dios y dijeron, ok, es Saulo, es este otro ministro, para que ellos se encaminen a esta obra. Esto también hay que ver que a veces nosotros le decimos, Señor, úsame, Señor, en la oración. Pero ya cuando Dios le dice, ok, quiero que me sirvas en esto,
Este ministerio no me gustaba. Dígame, hermana, realmente yo creo que a ninguno de los hombres, o al menos yo así lo veo, que Dios los ha llamado, estaban preparados para ese ministerio. Ahora en día la gente va a universidades y todo eso para pastores y muchas cosas, pero la verdad que yo veo en la Biblia, Abraham no estaba preparado, lo llamaron. Le dijeron, vete a la tierra que yo te mostraré, y se fue. Pedro estaba pescando. David estaba cuidando las ovejas. Amén. Los hombres estaban haciendo diferentes áreas en su vida. Entonces Dios lo llama a uno, hermana, de una manera totalmente sorpresiva, y uno dice, bueno, esto no es lo que yo buscaba, pero usted en algún momento le dijo a Dios, te quiero servir. Quiero ser esa persona que te sirve. Entonces, Un vaso útil, ¿verdad? un vaso útil. Entonces vino a esto y le dice, bueno, vamos a mandar a estos a hacer la obra del Señor. Me gustaría ir dejando uno por último ya, porque ya el tiempo está corto. Me gustaría, hermana, que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 14 al 15. Vamos a ver un tipo de oración. Aquí, 1 Corintios 14, 14, 15. ¿Qué dice? Amén. Dice 1 Corintios 14, 14 y 15, ¿verdad? Sí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta es una oración en el Espíritu. ¿Ya leyó el Amén. 15 también? Amén. Ok. Note, aquí hay un problema porque mucha gente se pone a orar a veces en lenguas extrañas en las iglesias, pero Pablo dice, da todo en el capítulo 14, cómo se debe hacer este orden. Dice que cuando yo oro, mi entendimiento queda vacío. Entonces yo tengo que orar en el Espíritu. O sea, el Espíritu, dice la Biblia, que a veces nosotros no sabemos ni lo que decimos, pero el Espíritu acomoda nuestras palabras, porque no sabemos ni cómo hablar. Por ejemplo, hermana, yo me considero no una persona apta para platicar y tener una conversación con el presidente. Imagínense, yo llevo al presidente, no tengo tal vez las palabras, entonces nosotros no tenemos las palabras para acercarnos a Dios, pero el Espíritu acomoda lo que nosotros queremos hablar. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Romanos 8, verso 26 y 27. Tenemos que adorarle entonces en espíritu al Señor. Verso 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios interceden por los santos. Cuando usted y yo oramos, a veces no sabemos pedir. Y le dice el Espíritu, Señor, ¿es esto lo que quiere pedir? Es nuestro intérprete. Me gustaría que me la leyera, hermano, en lenguaje sencillo. Yo me acuerdo cuando mi hijo menor era bien tartamudo y no le entendíamos. El intérprete de nosotros era el mayor y a él nos decía, él quiere esto. Una vez mi mamá le pegó unas palmas en la espalda porque creo que estaba ahogando. Y llegó donde mi mamá y le pidió una... Y ella me dice, David, el niño se está ahogando. Y le empezó a dar en la espalda. Él lo que quería era una coca. Y ella le empezó a... Será mudo, pero el mayor le acomodaba. Él quiere esto. Entonces, así es el Espíritu con nosotros. Nosotros no sabemos llegar, pero el Espíritu acomoda lo que nosotros queremos decir. ¿Cómo dice el lenguaje? El versículo 25, ¿verdad? Y sí, versículo 26 y 27, pero creo que están amén. juntos ahí, ¿no? No, el 26 y 27 sí. Ok. Del mismo modo, y puesto de nuestra confianza en Dios es débil. El Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Oiga. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Verso 27. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahí está.
Yo creo que, hermana, con esto cerramos con un broche de oro, porque realmente no podemos decir otras palabras. El Espíritu sabe y entiende qué es lo que nosotros queremos pedirle al Señor. Amén. A veces nosotros queremos pedirle algo diferente, pero el Espíritu lo sabe. Queremos darle entonces un saludo, queremos despedirnos. Hermanos, no se olvide, tenemos la página de Facebook. Ustedes pueden hacer el like y hacerse miembro ahí de la página. Estamos bajo Vino Nuevo, Reno, Nevada, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Para los hermanos en Reno, una invitación. El número de teléfono es 775-338-2322. Estamos ubicados en el 2400 de la West 7th Street, aquí en Reno, Nevada. Usted puede visitarnos los días lunes y los días sábados a las 7 de la noche. No sabemos orar, hermanas. El Espíritu nos acomoda lo que nosotros necesitamos. O sea, ¿dónde quedaron aquellas oraciones compuestas, aquellas oraciones con bonitas palabras? Quedan perdidas porque dice que no sabemos. El Espíritu sí sabe. Entonces, invitamos a la gente que ore, que busque a Dios. Y queremos entonces darle las gracias, hermana, por habernos tener ese tiempo de estarnos mirando y escuchando aquí. Le agradezco, hermana Cheney, y quisiera que nos despida. A ver, despida ahí a sus hermanos. Amén, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en la comunicación, pero somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, mi hermano. Dice un estudio que con 38 veces que usted haga una cosa repetitivamente, se vuelve ya un hábito. Entonces, tenemos que empezar a hacerlo. Realmente, ¿cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo podemos tener una mejor relación con Él si no le dedicamos tiempo? Que el Señor les bendiga y que sea de bendición para ustedes. Gloria a Dios. Les invitamos al siguiente programa. Estamos pendiente ahí, este programa de Torre Fuerte. Recuerde, si usted tiene alguna petición o tiene alguna sugerencia, ¿va? Lo puede hacer a través de pastor.vinonuevo@gmail.com. Repito, pastor.vinonuevo@gmail.com. Les doy mil gracias. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Y que sea mucha bendición. No se olvide orar también por nosotros. Amén. Dios me los guarde.